Señor, cantando viene con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos mis hermanos a este domingo 27 del tiempo ordinario. Hoy el Señor nos va a hablar muy claramente acerca de la viña y cómo la nueva viña es la iglesia a la que tenemos que cuidar y pedir para que dé abundantes frutos. Presentamos al Señor las intenciones de la parroquia virtual. Aquí sería nuestro difunto Luis Daniel Guante Martínez, 10 años de fallecido, Raquel Pantaleón, Dominga Aracena, viuda Marrero, María Eugenia Salas, Carlos Robinson de Jesús, Custodio de los Santos Beltré y Daniel Santos. Con estas intenciones presentémonos humildes ante el Señor, reconozcamos nuestro pecado. Tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas a todo hombre que confía en tu misericordia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en todo el cielo y paz en la tierra a los hombres que aman el Señor. Te alabamos, te glorificamos, te adoramos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Dios Todopoderoso y Eterno,
que en la superabundancia de tu amor que sobrepasa los méritos y aún los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia para que libre nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas incluso aquello que no nos atrevemos a pedir. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentémonos para escuchar la palabra. Lectura del libro del profeta Isaías. Voy a cantar en nombre de mi amigo un canto de amor a su viña. Mi amigo tenía una viña en fértil collado. La entrecavó, la descantó y plantó buenas cepas. Construyó en medio una atalaya y cavó un lagar. Y esperó que diese uvas, pero dio agrazo. Pues ahora, habitantes de Jerusalén, hombres de Judá, por favor, sed jueces entre mí y mi viña. ¿Qué más cabía hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? ¿Por qué esperando que diera uvas, dio agrazones? Pues ahora os diré a vosotros lo que voy a hacer con mi viña: quitar su valla para que sirva de pasto, derruir su tapia para que la pisotee. La dejaré arrasada, no la podarán ni la escardarán. Crecerán zarzas y cardos. Prohibiré a las nubes que lluevan sobre ella. La viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel. Son los hombres de Judá su plantel preferido. Esperó de ellos derecho, y ahí tenéis asesinatos. Esperó justicia, y ahí tenéis lamentos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo vamos a responder: la viña del Señor es la casa de Israel. La viña del Señor es la casa de Israel. Sacaste, Señor, una vid de Egipto, expulsaste a los gentiles y la trasplantaste. Extendió sus sarmientos hasta el mar y sus brotes hasta el gran río. La viña del Señor es la casa de Israel. ¿Por qué has derribado su cerca para que la saqueen los viandantes, la pisoteen los jabalíes y se la coman las alimañas? La viña del Señor es la casa de Israel. Dios de los ejércitos, vuélvete, mira desde el cielo, fíjate. Ven a visitar tu viña, la cepa que tu diestra plantó y que tú hiciste vigorosa. La viña del Señor es la casa de Israel. No nos alejaremos de ti. Danos vida para que invoquemos tu nombre. Señor Dios de los ejércitos, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. La viña del Señor es la casa de Israel. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, nada os preocupe, sino que en toda ocasión, en la oración y súplica con acción de gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo juicio, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, laudable, todo lo que es virtud o mérito, tenedlo en cuenta. Y lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, ponedlo por obra, y el Dios de la paz estará con vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los senadores del pueblo: escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó la casa del guarda
la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último les mandó a su hijo diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero, vengan, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Y ahora, cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestaron: hará morir de mala muerte a estos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a sus tiempos. Y Jesús les dice: ¿no han leído nunca en la Escritura la piedra que desecharon los arquitectos? ¿Es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho. ¿Ha sido un milagro patente? Por eso les digo que se les quitará a ustedes el reino de los cielos y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Bien, mis hermanos, hay una parábola primera que es sobre la viña, y después viene la parábola de Jesús sobre la viña y los viñadores. Parece que hoy el Señor quiere insistir en entender que el pueblo de Dios es usado hoy como una imagen agrícola, una siembra. El pueblo de Dios es un lugar donde Dios bendice, siembra con su gracia, pero espera también los frutos. Y aquí, por el contrario, en la lectura del libro de Isaías, la viña que estaba fértil, la acabó todo, y al final, ¿qué pasó? Que las uvas eran amargas, agrias, todo. ¿Qué había hecho? ¿Qué pasó? No dio las uvas. Entonces, le voy a quitar la valla para que sirva de pasto y la pisoteen. ¿Por qué? Porque Dios espera que Israel, con quien ha tenido tantas bondades, piensen en Israel comenzando por la Pascua, liberado de Egipto, el Éxodo, y todas las maravillas que durante el Éxodo el pueblo de Israel vio de Dios. Por lo tanto, no tenía excusa, y lo asentó en una tierra, y le dio esa tierra, y así Dios había hecho tantas cosas. Y sin embargo el profeta dice: sin embargo, Israel lo que está dando son frutos de idolatría y de injusticia. Cuando, habiendo conocido mi bondad, habiendo conocido mis órdenes y mis mandatos, lo que deberías estar viviendo, la justicia y la paz, y en lugar de esto lo que hay es injusticia, idolatría y sobre todo alejamiento del Dios verdadero, desobediencia del pacto. Todo ha caído, y Dios, que es el que espera frutos, Dios quiere un pueblo sacerdotal, un pueblo santo, un pueblo que produzca los frutos de la obediencia para poder entrar en una relación muy íntima con ese pueblo. Dios le declaró su amor sacándolo de Egipto. Dios le declaró su amor haciendo todos los milagros y portentos maravillosos que hizo para que el pueblo de Dios se mantuviera a lo largo de toda su travesía. Pero ahora Dios espera. Dios instaló en la tierra a su pueblo, y sin embargo piden un rey, le da el rey David. Después viene Salomón, se divide el reino, comienza la injusticia, y Dios comienza, como aparentemente hay una imagen como de que comienza a arrepentirse. Yo no sé para qué puso esa viña con todo ese cuidado, como que lo voy a soltar para que le pasen por arriba la vaca, lo que sea, ¿qué me importa? Una especie como de decepción grande de Dios con Israel, porque no ha dado los frutos de santidad que Dios esperaba en él. Y eso es impresionante, porque el mismo pueblo, los judíos saben muy bien cómo se desobedeció y cómo se buscó echar la ley, echar la trampa. Se comienza a manipular el mandamiento de Dios, y eso a Dios no le agrada, porque podemos engañarnos nosotros, podemos engañar a los demás, pero no podemos engañar a Dios. Por eso se acuerdan que Jesús, que sabe muy bien la hipocresía de los judíos, dice: ¿quién de ustedes que se le cae un buey no lo recoge aunque la ley diga que no? ¿Qué? Por Dios. Y es lógico. O sea, ustedes son prácticos a la hora de cuando quieren, pero a la hora de juzgar a un pecador,
ahí son implacables, con todo menos con ustedes mismos. O sea, Jesús aquí va a sacarle al pueblo la hipocresía con la que ha llegado desde entonces a tratar de manipular la ley para que las autoridades queden bien, para que los jueces tengan su tajada, para que los gobernantes opriman al pueblo, para que los jefes religiosos mantengan su primacía, coman de la grasa de los animales sacrificados y vivan en la abundancia, y el pueblo que se embrogue. Entonces, no es para eso que Dios vino, ni para eso que Dios dio la bendición. Y Jesús no vendrá al pueblo para dar a entender cómo es que un pastor auténtico, un pastor a imagen de Dios, debe actuar. No viene para las que están sanas, sino para las enfermas. No viene para los justos, viene para los pecadores. ¿Cómo es posible que Dios haya creado, pueda en su misericordia haber salvado a su pueblo y pueda incluso querer echar por tierra a los que quedan mal delante de los demás, cuando Dios, que conoce todo, sabe que hay hipocresía en el pueblo? Falta una gracia especial, faltará la gracia del Espíritu Santo. Por eso Jesús va a sacar esa imagen de la viña, pero ahora la va a ampliar. ¿Por qué? Porque aquí da detalles de la viña, el esmero por la viña, cómo Dios establece al pueblo de Israel, una tierra, un país, una nación grande, una nación gobernada por el mismo Yahvé. Sin embargo, no produce frutos, le manda a los profetas y matan a los profetas. Los profetas se están yendo allí a reclamar que se han alejado de la ley y los matan. Claro, todo esto es una imagen, una alegoría de la viña. Pero los que van allá son los profetas que van enviados para que la viña, o sea, Israel, pueda producir frutos, las uvas sanas, Israel pueda producir santidad. Esa imagen, ese paralelismo es hermoso, utilizando a cobradores, imaginando como a los profetas como los cobradores de la gracia de Dios, que vienen a reclamar los frutos de santidad de parte de Dios. Es bellísima imagen. Pero ahora viene la más fuerte, cuando Él dice ahora, por último, mandará a su propio hijo, al heredero, al que tiene todo, al que es el dueño de todo lo que es del Padre. Y aquí, en esa insinuación que tira, esa parábola es dura, porque esa parábola anuncia la muerte del Mesías, anuncia la muerte del Hijo, anuncia las pretensiones del pueblo, anuncia la maldad que hay en Israel. Cuando, si alguien pretende llamarse hijo de Dios, no pretenden examinarlo, sino que simplemente descartarlo, eliminarlo. Y eliminaron al Hijo en la parábola, y eliminaron a Jesús, el mismo Hijo del Padre, el enviado, la palabra definitiva. Viene y entonces dice él trata de poner a la gente en el lugar de Dios. O sea, póngase junto a Dios. Vamos a ver, ¿qué usted cree que hará el dueño de eso? Y él matará. Bueno, así pasará. Ahora ya la viña, es decir, la primacía, el ser pueblo de Dios, ya no le va a pertenecer a Israel, se le va a quitar. Ya no es el pueblo de Dios, es elegido, pero ahora es descartado porque ha incluso rechazado al propio Hijo, y se le dará a otro pueblo que va a producir frutos. ¿Cuál es ese pueblo? La iglesia. La iglesia. Y aquí se pone a él como la aplicación del mismo Salmo en el que dice en la Escritura, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es decir, que ahora la nueva viña se va a apoyar en esa piedra descartada que es Cristo. Y esa piedra angular va a sostener el nuevo proyecto, el nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, la iglesia católica, la iglesia que por más que quieran inventar en historia, hay que leer bien la historia para poder no querer construir la propia imagen de la historia, que no es la que ocurrió. La iglesia católica surge y emerge como la iglesia de Cristo, la iglesia que continúa con el primado, con Pedro siendo el primado, y dándole a él la llave del reino y anunciando que vendría un tiempo difícil, que la puerta del infierno no prevalecerían contra la iglesia. A él le da, lo bendice: bienaventurado tú, Pedro, sobre esta piedra, tú eres piedra, y sobre esta piedra
Ahora hay gente que dice, no, él hablaba de Pedro, una piedrecita, y la piedra de la confesión. Entonces imagínense dos bendiciones. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, esto no te lo ha revelado la carne. Otra bendición, a ti te dará la llave del reino. Y en medio tú eres piedrecita, la piedra es una tercera, son tres bendiciones. Y la bendición es que sobre esta piedra tú eres Pedro. Pedro, tú eres la iglesia. Tú eres la piedra sobre la cual edificar la iglesia. No la piedra, tú, Pedro. Y por eso tú eres la piedra visible de un proyecto que está basado en la piedra angular que es Cristo. La tercera de las bendiciones. Por eso esa iglesia bellísima camina a lo largo de los siglos. Es la iglesia de la Biblia la que tiene los 27 libros. Porque ahora vemos nosotros que el mes de la Biblia hicieron un homenaje en el palacio donde todos los protestantes entienden que son los dueños de la Biblia. La Biblia es católica. Los 27 libros nacieron en la iglesia católica. Nacieron ahí. Entonces los protestantes tienen la suerte de haber querido escoger la Biblia católica para ellos leer la Biblia. Muy bien, te la prestamos, no pasa nada. Pero es una Biblia que nace dentro del caminar de la vida de la iglesia. Es parte de los frutos. No es que la iglesia nace de la Biblia, sino que la Biblia nace de la iglesia. La Biblia, es decir, los 27 libros, el primer libro que comenzó a escribirse fue en el año 40 y pico, 46, la primera carta a los tesalonicenses, el primer evangelio en el año 64, 30 y pico de años después de la muerte y resurrección del Señor. Quiere decir que durante 30 años, por lo menos, antes de que hubiera un evangelio que no era como ahora, no lo publicaron en Facebook y todas las comunidades lo tuvieron, sino que en la comunidad de Marcos se escribió y todavía en muchos otros se vivía de la enseñanza de los apóstoles. Y no fue sino hasta el siglo II cuando finalmente se establece el canon. ¿Quiénes? Los sucesores de Pedro establecen los 27 libros, estos hermosos 27 libros del Nuevo Testamento, el nuevo legado que recibe la iglesia. Y por eso la Biblia, bellísimo legado, forma parte de la vitalidad de esa iglesia en la cual recibe el gozo de recibir revelaciones por escrito, que son 4 evangelios, Hechos de los Apóstoles, 13 cartas, las cartas católicas, es decir, universales, y también el Apocalipsis. Todo esto fue recopilado en el siglo II, y cuando quieren inventar que la iglesia católica nace con Constantino después del siglo IV, pues estamos aquí hablando de que no conocen la historia y quieren confundir, y sobre todo de católicos ignorantes, que al no estudiar son capaces de, y no saben nada, y quieren parecer que saben y como que entienden, pero no están leyendo la historia como es, la historia verdadera, la historia, los hechos que están en la vida. Y eso están ahí evidentes. Y de eso no escribió Lutero, porque el Señor llegó 15 siglos después. Está ahí la historia. No podemos nosotros de repente decir, se acabó todo, no había nada, todo era un caos. Y Lutero fue el que agarró 27 libros y esa es la Biblia, ¿no es así? Para nada, mis hermanos. 1500 años antes, 500 años después y todos los años después que nos quedan todavía, la misión de la iglesia siempre atacada, siempre criticada. La pobre iglesia católica ha sido criticada por gobiernos, ha sido manejada por gobiernos, ha sido criticada por las otras religiones. La iglesia católica tiene que estar allí predicando, tiene que predicar en medio de fragilidades que ha tenido a veces también. En medio de todo esto es difícil, pero es una misión, es un desafío. Y lo que hay que hacer es, sobre todo cuando uno asume la actitud de creyente, es decir, yo acepto, creo en la iglesia católica, que es una, santa, católica y apostólica. Esa es la viña. Y me alegra de tener una iglesia que es una, santa, católica y apostólica. La iglesia católica es santa. Hay muchos padres hay padres que abusan con los menores. Esos no son santos, pero la iglesia sí. Pero que hubo la Inquisición. Los que hicieron algo mal en aquel tiempo, por su tiempo de eso
responderán a Dios, pero ellos no podrían no haber sido santos, pero no la iglesia. Y aquí viene el aspecto bello del ministerio en la iglesia, y es la santidad de la iglesia que permite que los ministerios se renueven constantemente, y que si hay algún invierno en la iglesia, pues vuelve otra vez la primavera. Y ha habido muchos inviernos a lo largo de los 2000 años, créanmelo. La iglesia, si uno lee bien la iglesia, no lean ningún libro protestante de historia de la iglesia, porque no saben la historia. Un libro cualquiera de los que dicen la verdad, verán cómo hay muchos inviernos en la iglesia que vuelven a traer las primaveras. No creo que estamos en un invierno, pero si llegara un invierno, ahora el coronavirus hizo sentir como que parecía un otoño o un invierno, no lo sabemos todavía. Ya el Papa está sacando hoy precisamente la bellísima encíclica Fratelli Tutti, y es una encíclica que está llamando a la fraternidad universal, todos como hermanos. Seremos diferentes, sí, culturas diferentes, sí, pero integrarnos todos para hacer una comunidad mundial de solidaridad. Bellísimo todo esto. Todo esto es necesario. Y sobre todo los cristianos, que no estemos dividiendo el cuerpo de Cristo, rompiendo el cuerpo de la iglesia. El gran sueño de Cristo es, Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Y nosotros no estamos dando todo el ejemplo, porque hay cristianos que atacan a otros cristianos. Es más, hay cristianos que se atreven a decir, los católicos no son cristianos. Entonces, que respondan a Dios por esa aseveración. Porque negar el Espíritu Santo en el corazón de millones de creyentes, yo no sé si es blasfemar contra el Espíritu Santo, pero no va muy lejos. Porque es decir, negar la obra del Espíritu en millones de personas, y sobre todo en la obra de la iglesia, negar los sacramentos, negar la gracia que viene del Espíritu Santo, los 7 sacramentos, que están todos nacidos de la iglesia, y que después los 27 libros del Nuevo Testamento van a ir confirmando la realidad de estos sacramentos, que son antes que la palabra, antes que la Biblia. ¿Qué es primero, la Eucaristía o la Biblia? La Eucaristía. ¿Qué es primero, el sacramento de la unción o la Biblia? El sacramento de la unción. ¿Qué es primero, la confesión y el perdón sacramental o la Biblia? El perdón sacramental. Y la gracia del Espíritu Santo, que movió a la iglesia a continuar la obra de Cristo, dejó por escrito 27 perlas que se llaman los 27 libros del Nuevo Testamento, que junto con el Antiguo Testamento, que no los negamos, sino que entramos con ellos, que además 27, los otros 46 libros son bellísimos. Y viene de repente Lutero a decir 7 no existen, aunque ahora por suerte muchos protestantes están incluyéndolos en la Biblia, llamados los deuterocanónicos, que así son, entraron en el canon griego, que son perlas también preciosas, que se está descubriendo con los estudios bíblicos que su origen muchos de ellos tienen en el mundo hebreo. No eran solamente del canon. Lo que pasa es que el canon hebreo todavía no había recogido todos los libros, como en el canon católico todavía no se habían recogido todos los libros hasta el siglo II, y después ya vuelven a ratificarse en el Concilio de Trento. 27 libros. Qué belleza es encontrar una viña cuidada por el Señor, regada por 7 sacramentos, y sobre todo con la palabra de Dios en el medio iluminándola para poder seguir adelante. Qué bello es una viña que está tan cuidada por nuestro Dios. Viña en la que hay personas que fallamos, sí, somos frágiles. ¿Quién no lo sabía? Hay alguien que tenía dudas, y hay alguien que tiene dudas de que si sale de esta iglesia y se va a la otra, se le van las fragilidades. ¿Usted cree eso? La fragilidad existe en el ser humano, pero la gracia del Señor nos asiste para poder vivir y intentar y hacer todo el esfuerzo de vivir la fidelidad al Señor. Y por eso esta nueva viña está esperando que se produzca frutos. Y esa viña es la iglesia, no las iglesias. La iglesia, que es la columna y fundamento de la verdad, como dice la carta a Timoteo. No las iglesias. La iglesia es una sola. Y de hecho la trató Pablo como una sola, la esposa de Cristo,
Juan la trató como una sola, la esposa que se desposa con el Cordero, una sola iglesia. San Pablo en Efesios, una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo. Esa es la iglesia que ha estado siempre, que está allí, siempre esperándonos para asistirnos. Si tú estás esperando gente perfecta en la iglesia, bueno, entonces busca en otro lado. Pero no busques en la iglesia, en ninguna otra iglesia tampoco. El único perfecto es Cristo, el que nos acompaña. Ese no falla nunca, ese nos asiste. Si alguien te habla mal en la iglesia algún día, no te vayas, porque te vas a ir de la iglesia. Tú no le has hablado mal también a alguna persona. Quien tire la primera piedra, el que esté libre de pecado. Por tanto, quedémonos y desde ella dejémonos regar por las aguas hermosas y vivificantes de esos sacramentos y dejémonos iluminar por la lámpara para nuestros pasos, que es la palabra del Señor. Si el Señor nos acompaña, estaremos siempre con Él. Son millones los santos que han dado frutos, que han vivido una vida dichosa y que ahora nosotros los tenemos como modelos desde el principio, pero cada siglo. Yo ahora no me vienen mucho, pero cuando hay una ordenación sacerdotal o diaconal y comienzan las letanías y comienzan a invocar a los santos, es una belleza porque van recorriendo siglo por siglo, siglo por siglo. De hecho, cuando yo voy viendo a quién evocan, yo digo, mira, estamos en el siglo tal, mira, estamos en el siglo tal, y finalmente vemos San Juan Pablo II, la Madre Teresa de Calcuta, nos digo, ya estamos aquí, ya estamos por aquí. ¿Quién será el próximo? No lo sabemos, pero ahí es la vida de santidad que ha producido frutos en abundantes. Así que la viña ha producido frutos, sin duda. Yo estuve en la canonización de los últimos, pero de los últimos papas, de Juan XXIII y Juan Pablo II. Quién sabe ahora los demás. También hubo la canonización de Monseñor Romero, pero una cantidad enorme, una pareja de esposos italianos. Hay una cantidad de gente que ha dado frutos en la iglesia, que son las riquezas más grandes con las que cuenta la iglesia. No es necesariamente la Pietà, ni es tampoco la Basílica de San Pedro, es el testimonio hermoso histórico de millones de cristianos que fueron capaces de renunciar a todo para entregarse a Cristo y dar los frutos que el dueño de la viña esperaba. Ojalá que también nosotros formemos parte de los buenos obreros de esta nueva viña, la iglesia, y desde ella seamos leales a ese dueño y desde allí produzcamos los frutos que no tenemos que buscar en otra viña, sino desde allí nosotros, con el don del Espíritu Santo, se los entregaremos con creces a los ángeles de Dios que vendrán a buscarlo de parte suya. Amén. Nos ponemos de pie y vamos ahora a elevar nuestras súplicas, pero primero profesar nuestra fe, unidos a todos los creyentes del mundo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos al Señor con confianza todas y cada una de nuestras necesidades. Para que la Iglesia sea siempre fiel a su misión, a anunciar el reino de Dios, procurar que su anuncio llegue a todos, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. En todos los tiempos, Dios envía mensajeros que anuncien con fuerza el Evangelio y remuevan las conciencias, para que escuchemos dócilmente la voz de los profetas, la voz del mismo Cristo, y no endurezca nuestros corazones, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. La constante tentación de edificar nuestra vida sobre nosotros mismos, para que descubramos al que es la piedra angular, fundamento de todo edificio, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Para que temamos, nos sea quitado también a nosotros el reino de Dios,
Si no damos fruto a su tiempo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Te presentamos a los difuntos, Luis Daniel, Raquel, Dominga, María Eugenia, Carlos, Custodio, Daniel. Para que el Señor los acoja en su reino, los revista de inmortalidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre del cielo, escucha todas estas peticiones, te las presentamos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Jesús está entre nosotros, vive hoy y su espíritu a todos da. Jesús, razón de nuestra vida, es el Señor, nos reúne de amor. Cambia nuestras vidas con tu fuerza, guárdanos por siempre en tu presencia. Tú eres verdad, tú eres la paz. Rompe las cadenas que nos atan, llénanos de gracia en tu palabra. Gracias, Señor, gracias, Salvador. Nuestras existencias hoy te alaban, nuestros corazones te dan gracias. Tú eres amor, eres canción. Oren, mis hermanos, para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Amén. Acepta, Señor, el sacrificio que tú mismo nos mandaste ofrecer y por estos sagrados misterios que celebramos en cumplimiento de nuestro servicio. Dígnate llevar a cabo en nosotros la santificación que proviene de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia la Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo el Señor nuestro, porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz borró nuestros pecados, resucitando entre los muertos nos proporcionó el acceso a la vida eterna, y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Los cielos y la tierra están llenos
Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia Santa y Católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor, el Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos aquí presentes y de los que participan a través de las redes, de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro, Pablo, Andrés, Santiago, Juan, Tomás, Bartolomé, Lino, Cleto, Clemente y todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda y de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo, todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, y dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe y la oración pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate, Señor, de tus hijos, Luis Daniel, Raquel, Dominga, María Eugenia, Carlos, Custodio, Daniel, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías, Bernabé, Ignacio, Felicidad Perpetua, Inés y todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigue creando todos los bienes, los santifica, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que has dicho a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No mire nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele a tu iglesia la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, que la paz del Señor esté siempre con todos Y ustedes. con tu espíritu. Démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Mis hermanos, he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero la palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de sangre, su nombre, Padre. Vamos ahora a hacer comunión espiritual. Unámonos los que no han podido participar sacramentalmente en este altar por la distancia, pueden hacerlo en el Espíritu. Cerremos nuestros ojos y hagamos la fórmula de comunión espiritual conforme San Alfonso María Ligorio. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor, y no permitas nunca que me separe de ti. Amén. El necio piensa que Dios no existe. Se han corrompido y hacen cosas abominables. No hay quien obre bien, no hay
Dios omnipotente, saciados con este alimento y bebidas celestiales, concédenos ser transformados en aquel a quien hemos recibido en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias por la presencia en este domingo. Hoy el Señor nos bendice en este día en que recordamos su resurrección. Que el Señor nos ayude a mantener la esperanza viva en la resurrección y en la salvación. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.